Buenas tardes muchachos y bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Introducción a la Ingeniería de Procesos Metalúrgicos y de Materiales. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte de nuestra unidad 1, que es Introducción a la Ingeniería Metalúrgica y de Materiales. Y vamos a ver más que nada un ejemplo de lo que es un análisis de proceso en un sistema metalúrgico. Bueno, eh, en este caso, la sesión anterior vimos lo que es la introducción a la ciencia de ingeniería de materiales, una introducción a lo que es la ingeniería de procesos y las herramientas principales de ingeniería de procesos. Y bueno, ahora vamos a ver lo que quedó pendiente, que es el ejemplo del análisis de proceso metalúrgico, ¿sale? En este caso, el ejemplo va a estar sobre un sistema que es una olla de aceración, también denominada horno de refinación secundaria del acero. Y bueno, ¿por qué lo hacemos sobre este sistema? Porque si nos vamos un poco a la importancia del acero para la economía de México. En el año 2016, la producción mundial de acero fue de 1.604.000 prácticamente, miles de toneladas, de las cuales 19.000 miles de toneladas, o sea, 19 millones de toneladas, fueron producidas en territorio mexicano, que es cerca de dos terceras partes de lo que podemos producir con la infraestructura actual que hay en el territorio. Con esto ocupamos el 13º lugar de producción mundial, siendo el segundo mayor productor de Norteamérica, solo por debajo de lo que es Estados Unidos. Que Estados Unidos produce mucho, o sea, nosotros producimos el 17.12%, Estados Unidos prácticamente está produciendo el 80% y bueno, el resto dentro de los demás países de la región, ¿no? Pero bueno, aún así nuestra producción es bastante aceptable, un 13º lugar está muy bien. Y bueno, en México el proceso siderúrgico representa un 2% del Producto Interno Bruto, que es un 7% prácticamente del Producto Interno Bruto Industrial, y genera cerca de 700.000 empleos de manera directa e indirecta. ¿Sale? Entonces es importante para México lo que es la aceración. Y bueno, como tal, uno de los reactores es el horno olla. Entonces vamos a ver que hay prácticamente, hay dos rutas de aceración actualmente. Una es la ruta integrada, que parte de mineral de hierro, y la otra es no integrada, que parte de chatarra. Eh, en el caso de la no integrada, la única ruta disponible es que la chatarra se funda en un horno de arco eléctrico y este acero primario que se obtiene pase a una olla de aceración. En el caso de las rutas integradas eh, que parten de mineral de hierro, una es partir de mineral, piedra caliza y coque, que se procesan en un alto horno. Esto produce arrabio que se alimenta a un horno básico de oxígeno, el cual se le agrega chatarra para controlar temperatura principalmente, porque el horno básico de oxígeno funciona inyectando oxígeno a una velocidad supersónica que va a oxidar todas las impurezas que llegue a tener ese arrabio que se produce del alto horno, que es una aleación ferrosa con muchas impurezas, sobre todo mucho carbono. Entonces aquí prácticamente lo estamos oxidando, estamos haciendo una oxidación forzosa que genera mucha energía y bueno, va a haber mucha temperatura, por lo tanto se le agrega chatarra para reducir la temperatura y bueno, se obtiene acero primario que nuevamente va a pasar a una olla de aceración. El otro proceso es eh, mediante un horno de reducción directa, del cual se va a obtener hierro esponja. Se parte de mineral de hierro eh, que se peletiza, se alimenta al horno de reducción directa, que mediante gas natural o carbón va a reducir ese mineral, generando hierro esponja. Este hierro esponja se va a alimentar a un horno de arco eléctrico, también se le puede añadir chatarra y bueno, se obtiene acero primario y esto pasa a una olla. Entonces vean que todos los procesos de aceración convergen en lo que es la refinación secundaria, que es el horno olla. Entonces en este horno olla se le da la calidad
requerida para vaciarlo al distribuidor de colada continua y obtener los productos semiterminados, ya sea un planchón, un lingote, una palanquilla, que a su vez se pueden procesar para obtener placas, láminas, varillas, barras, tubos, perfiles o rieles, ¿sale? Entonces, cualquiera que sea la ruta converge en el horno olla. Pero ¿qué es el horno olla o el horno de refinación secundaria? Entonces, básicamente es un cilindro de material refractario que puede tener una tapa, o que más bien que tiene una tapa, que sostiene un par de electrodos, ¿no? Entonces, dentro de este sistema, vamos a vaciar nuestro acero primario, al cual se le va a inyectar argón desde el fondo para que, además de generar agitación, eh, remueve parte del oxígeno que pudiera llegar a tener este acero fundido. Entonces, sobre el acero fundido flota una capa de escoria, que es una mezcla de óxidos fundidos también. El argón se inyecta por medio de un tapón poroso que está en el fondo. Y bueno, tenemos una salida de gases dentro de la tapa, porque estamos inyectando un gas. Entonces, si no tuviera una salida, se presurizaría y podría explotar, ¿no? No queremos que explote, le ponemos una salida. Por el fondo hay una tapa para vaciarlo, por donde va a salir el acero líquido a la hora de vaciarlo al distribuidor. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la fluidodinámica del sistema, hay tres fases principales: el acero fundido, la escoria que flota y la inyección de argón. Dentro del acero fundido hay muchas, una gran cantidad, una gran variedad de inclusiones no metálicas que se pueden formar debido a la oxidación de los componentes del mismo, o a otras fuentes. Por ejemplo, el desgaste del refractario puede llegar a generar que haya alguna inclusión del mismo material refractario que se incorpore al acero fundido. Entonces tiene muchas fases el sistema, pero desde el punto de vista de dinámica de fluidos nos importa acero fundido, escoria y argón. Las inclusiones no tanto, a menos que sea el objetivo que estemos buscando estudiar. Entonces, bueno, básicamente este es el horno olla, eh, un sistema donde el acero se agita con argón. Y bueno, tiene los siguientes objetivos de procesamiento: desoxidar el acero, desulfurar el acero, ajustar la composición química, homogeneizar tanto en composición química como en temperatura el acero fundido, y remover o modificar inclusiones no metálicas. Entonces aquí abajo dice eso de las fases. Entonces, ¿cómo desoxida? El argón que estamos inyectando absorbe el oxígeno disuelto y lo arrastra a la superficie y lo elimina por la salida. ¿Cómo desulfura? El azufre que llegase a tener disuelto el acero se va a transportar a la escoria, donde es más estable, para lo cual hay que tener un buen contacto entre la escoria y el acero, y una buena agitación para que se renueve esta capa de acero que está cercana a la escoria, ¿no? Entonces, de esa manera se disulfura, transportándose el azufre que está disuelto en el acero a la escoria. Para el ajuste de composición química, nosotros agregamos ferroaleaciones que van a incorporarse al acero. Y bueno, dependiendo de la agitación que se genera a partir de esta inyección de gas inerte, pues vamos a tener una mejor o una peor incorporación de esas aleaciones, ¿no? Homogenizar composición química y temperatura pues se logra a través de la agitación, ¿no? Aquí, si se acuerdan, hay tres electrodos en la superficie que sirven para mantener caliente nuestro baño. No son para fundir, solo para mantener temperatura. Entonces aquí va a estar caliente y en el fondo pues va a empezar a enfriarse, o aquí va a haber pérdidas de calor por la convección con la atmósfera, aquí abajo no. Entonces hay que procurar que con la agitación se reduzca el gradiente térmico que pudiese llegarse a dar dentro del sistema. Y bueno, finalmente está la parte de remover o modificar inclusiones no metálicas, que si se acuerdan, pues este acero viene de un proceso de anterior, ¿no? Viene de un alto horno, BOF, en donde ya se generó escoria que estuvo en contacto con el acero. Entonces esas inclusiones se arrastran a partir de ahí, ¿no? O ya sea que la chatarra venga sucia, entonces al horno de arco eléctrico pues se le incorporan esas inclusiones que pasan aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo se remueven?
haciéndolas flotar e incorporándolas a la escoria, ¿no? Al final del proceso la escoria se va a remover y nosotros vamos a tener un acero limpio, ¿no? Bueno, entonces ese acero va a tener como ya la calidad requerida para que estos productos semiterminados puedan ser usados sin ningún problema. Bueno, entonces aquí nosotros lo que queremos hacer es un análisis de procesos sobre este horno de este reactor metalúrgico, ¿sale? Entonces lo primero que tenemos que pensar o plantearnos es qué variables se podrían considerar importantes para este proceso y cómo se puede evaluar el efecto de dichas variables sobre la eficiencia del proceso, ¿no? O sobre la operación del proceso. Entonces, bueno, dentro de las variables que se estudian principalmente está el flujo de gas, el número de tapones, la posición de tapones, tanto radial como angular. Radial solo si son más de uno, ¿no? Es el ángulo de separación entre tapones. El espesor de la escoria que pudiese llegar a tener nuestro sistema. Y bueno, el diseño de la olla, ¿no? Puede ser más chaparrita, más alargada. Entonces, eso también influye, ¿no? Bueno, cada variable va a afectar de determinada forma nuestro sistema, ¿no? Entonces, ¿sobre qué queremos saber cómo lo afecta? Pues sobre la fluidodinámica, o sea, cómo se mueve el acero fundido dentro del sistema. Sobre el tiempo de mezclado, que ahorita les voy a explicar qué es el tiempo de mezclado. El área de ojo expuesta y el transporte de masa. Entonces, estas son una de las respuestas principales. Podríamos también estudiar qué tan rápido se remueven inclusiones no metálicas, los gradientes térmicos que hay dentro del horno, o sea, hay muchas otras variables, pero principalmente se consideran estas. Entonces, la fluidodinámica es cómo se mueve, el tiempo de mezclado es un parámetro que nos indica que también está el mezclado ya cuantitativamente dentro de la olla. El área de ojo expuesta, como nosotros estamos inyectando gas desde el fondo, ese gas tiene que escapar por algún lado, ¿no? Entonces, esta capa de escoria no es homogénea en toda la superficie, sino que abajo de la inyección de gas que genera una pluma, se desplaza una parte de esa escoria, se rompe y expone parte de ese metal que estamos procesando a la atmósfera. Eso puede causar que se reoxide ese metal que está expuesto, ¿no? Porque esto aquí adentro hay aire atmosférico, entonces ese aire lleva oxígeno. Entonces si exponemos ese metal a oxígeno, pues se va a oxidar, ¿no? Entonces, para que no se vuelva a oxidar, hay que tener cuidado con que el área expuesta sea lo menor posible. Y bueno, el transporte de masa, que es que tan rápido va a desulfurar nuestro proceso, ¿no? Porque aquí hay un intercambio de especies, líquido-líquido de azufre. Hay un intercambio de especies gas líquido, porque también se absorbe el oxígeno que está disuelto. Eh, donde más, cuando añadimos una ferroaleación, hay transporte de masa porque se tiene que disolver esa aleación sólida al sistema, pero bueno, eso también lo evalúa el tiempo de mezclado, ¿no? Es un poquito más complejo de lo que podemos ver, pero bueno, evaluamos que también opera el proceso a partir de modificar estas variables, porque si nosotros, hace rato les dije un ejemplo, ¿no? El área de ojo, si nosotros inyectamos más gas, va a desplazar más acero, ¿no? En la superficie, entonces va a desplazar mayor cantidad de escoria, va a ser más expuesto, entonces ahí no lo queremos, pero a cambio pues vamos a tener más agitación, se va a incorporar mejor las aleaciones que podamos llegar a incluir, inclusive la desulfuración podría verse beneficiada, pero si el flujo de gas es muy alto, esta escoria comienza a verse atrapada dentro del proceso. Entonces ya ahí ya tenemos un problema de que se está reincorporando a lo que es el acero o lo está ensuciando. Entonces, cómo lo afectan es muy variado dependiendo de qué estemos haciendo, ¿no? En cuanto al número de tapones, pues no es lo mismo tener un solo punto de inyección que dos. Posición, no es lo mismo tener el tapón aquí que en el centro. Espesor de escoria, si es más gruesa, muy probablemente podemos reducir el área de ojo expuesta porque hay mayor masa de escoria que tiene que ser desplazada. Y bueno, el diseño de la olla, si es más, como esto se agita
fuerza boyante, básicamente lo que lo está agitando es la aceleración de la burbuja, que tiene una diferencia de densidad con el acero, ¿no? Entonces, como hay una diferencia de densidad, la burbuja sube, se va acelerando. Entonces, si es más largo, se va a acelerar más. Si es más chaparrito, se va a acelerar menos. Entonces, hay varias cosas que hay que considerar durante la operación, y van a afectar de diferente manera cada una de estas respuestas que nosotros estamos estudiando. Entonces, bueno, ¿qué herramientas tenemos para poder evaluar? Tenemos mediciones en planta, mediciones en laboratorio, plantas pilotos, modelos físicos y modelos matemáticos. Cada una tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que, bueno, este es un reactor que está a temperaturas muy elevadas, ¿no? Estamos trabajando con acero fundido, o sea que está por encima de los 1600 grados centígrados. Es peligroso hacer experimentos directamente sobre él, ¿no? Hay cosas que no podemos ver cómo se está moviendo el acero, porque es opaco. Si queremos tomar temperatura, pues a lo mejor podemos meter un termopar y tomarla aquí. Podríamos bajarlo más abajo, pero a lo mejor se disuelve. Entonces también hay complicaciones en tomar mediciones directas. ¿Qué podríamos medir? La composición de los gases de salida. Podríamos medir la composición de la escoria con muestras, que serían ya mediciones en laboratorio, ¿no? Eh, Porque estamos tomando una muestra y procesándola. Podemos medir la composición química del acero fundido tomando una muestra, llevándola a un laboratorio. Podemos medir el flujo de gas, o sea, podemos tomar varias mediciones, pero pues siempre es complicado y un poquito peligroso, ¿no? En cuanto a las plantas piloto, pues tienen más o menos la misma problemática de que no podemos ver directamente el proceso, ¿no? Pero podemos evaluar más fácilmente, por ejemplo, la composición química final, ¿no? O qué tan rápido se disulfuró, porque estamos trabajando con cantidades más pequeñas. En ese aspecto, el modelo físico y el modelo matemático sí nos van a permitir ver qué pasa dentro del horno, pero hay que tener cuidado, ¿no? Que lo representen realmente. Entonces vamos a ver, en cuanto al modelado físico, eh, hay que considerar varias cosas, ¿no? Primeramente, los criterios de similitud, que en este caso nuestro modelo represente fidedignamente lo que es el sistema real, eh, y que se puedan usar las mediciones que hagamos en el modelo, se puedan usar los resultados del modelo, extrapolarlos a lo que es el reactor real. Entonces ahí hay que tener cuidado. Eh, Hay que considerar con qué técnicas experimentales contamos. Hay unas muy sofisticadas, unas menos sofisticadas, qué información nos da cada una, cuál es el costo de usarlas. Hay que ver qué materiales tenemos también para hacer los experimentos. Porque, bueno, por ejemplo, la simulación de la escoria tiene muchas complicaciones, porque hay que seleccionar un material que sea menos denso que el acero y más viscoso que el acero, o que el que va a reemplazar el acero. Entonces tiene sus complicaciones, ¿no? Y bueno, ¿qué recursos tenemos para hacer las experimentaciones, ¿no? ¿Cuántos investigadores? ¿Cuánto tiempo disponemos? Entonces hay que manejar todo esto, ¿no? Y bueno, si hay la posibilidad de usar mejores técnicas o peores técnicas, ¿no? Recursos económicos también son importantes para hacer las investigaciones. Entonces, bueno, en cuanto a los criterios de similitud, aquí tengo las propiedades físicas de lo que es el acero líquido a 1600 grados centígrados y el agua a 20 grados centígrados. Entonces, en cuanto a densidad, vean que hay mucha diferencia. El acero es 7 veces más denso, pero en viscosidad también es casi 7 veces mayor. Esto quiere decir que en cuanto a viscosidad cinemática, el acero y el agua son muy parecidas, por lo tanto, se cumple ese criterio de similitud. Si usamos un modelo acuoso, los resultados se pueden extrapolar a lo que es nuestro sistema real. En cuanto a similitud geométrica, hay que buscar que la olla sea una escala de lo que es el sistema real. Y en cuanto a similitud dinámica, hay que calcular que el flujo de gas que inyectemos sea equivalente al que se inyectaría en una olla real, que hay que considerar que tiene otra escala y tiene otra masa de metal a agitar, ¿no? Está agitando otra masa de metal. Entonces,
hay que tener cuidado con los criterios de similitud. En cuanto al modelo matemático, hay que considerar qué suposiciones vamos a tomar en cuenta a la hora de establecerlo. Qué ecuaciones gobernantes vamos a emplear, ahorita les platico un poquito más, qué condiciones de frontera vamos a usar y qué recursos computacionales tenemos a nuestro alcance, ¿no? No es lo mismo tener acceso a una supercomputadora que te va a poder procesar un modelo muy complejo en cuestión de segundos a tener una computadora más bien sencilla, pero que nos va a servir para sacar un modelo un poquito más sencillo, pero que igualmente puede ser muy valioso en darnos información del sistema, ¿no? Entonces, en cuanto a las suposiciones, pues es qué tan cerca o qué tan lejos nos estamos acercando a la realidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, hay muchas interacciones entre el metal y la burbuja que puede ser que no sean tan fáciles de simular, ¿no? Entonces, cuáles vamos a considerar, cuáles no, hay que planteárnoslo. Las ecuaciones gobernantes son las ecuaciones que van a describir cada uno de los fenómenos que se llevan a cabo en el sistema. Entonces, ya sea una ecuación para el transporte de energía, una ecuación para el transporte de momentum, una ecuación para el transporte de especies químicas. Entonces, dependiendo de qué estemos simulando, pues vamos a seleccionar una u otra, ¿no? En cuanto a condiciones de frontera, es cómo se comporta el dominio computacional en puntos específicos que nosotros hayamos seleccionado de nuestro sistema. En este caso, por ejemplo, tenemos estas fronteras, ¿no? Eh, en lo que son las paredes que corresponderían al refractario, podemos considerar condiciones de no deslizamiento, ¿no? Que van a estar estáticas y que el líquido adyacente a las mismas no se va a mover, ¿no? Va a haber fricción entre las paredes y el líquido. Las entradas de gas que vamos a considerar, en este caso, como es un modelo simétrico, podemos poner un plano de simetría que nos ayude a dividir, a disminuir el gasto computacional que vamos a tener al aplicar el modelo, ¿no? Y bueno, en la parte de arriba, en la salida de gas, pues podemos tener una superficie libre, podríamos tener una superficie plana, podríamos no considerar el aire atmosférico. O sea, esas son suposiciones que tenemos que usar, ¿no? Entonces, básicamente un modelo matemático actual usa un software de dinámica de fluidos y lo que va a hacer es que nuestro dominio computacional lo va a dividir en problemas pequeñitos, ¿no? En dominios más chiquitos. Y bueno, mediante una solución numérica nos vamos a aproximar mucho a lo que sería la solución analítica de estas ecuaciones gobernantes que les platico. Ahorita no vamos a entender mucho a profundidad lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo. Es solo un ejemplo para que ustedes se den una idea de a futuro qué podrían llegar a hacer cuando, ahora sí que cuando terminen esta seriación, ¿no? En su última materia, tienen que hacer un modelo matemático. Pues hay que ver qué tan bueno lo vamos a hacer o qué tan malo lo vamos a hacer, ¿no? Es nada más un ejemplo para que se den una idea, ¿no? Entonces vamos a ver el modelo matemático, un ejemplo del modelo matemático. En este caso, vamos a ver las ecuaciones gobernantes que van a regir nuestro modelo, ¿no? Estas ecuaciones son ecuaciones que describen ciertos fenómenos dentro del sistema y normalmente van a tener una forma diferencial la mayoría de las casos. De los casos. En este caso, esta es la ecuación de fracción volumen. ¿Se acuerdan que es un sistema básicamente trifásico, ¿no? Inyección de gas, acero líquido y una capa de líquido superficial, ¿sale? Y bueno, está el gas atmosférico, ¿no? También. Pero bueno, en este caso, esta ecuación, que es la ecuación de fracción de volumen, lo que nos va a describir es que la suma de todas las fracciones va a ser igual a 0 dentro de todo nuestro dominio del volumen, ¿no? Va a ser igual a 1 dentro de todo el dominio del volumen, ¿no? Entonces nos va a decir dónde están ubicadas cada una de las fases del sistema. Tenemos una ecuación de continuidad para cada fase. La ecuación de continuidad básicamente es un balance microscópico de materia que nos va a decir que la suma de entradas y salidas de cada una de las fases debe ser igual a 0, ¿no? Se tiene que conservar. Si nosotros metemos la fase, tiene que salir por algún lado. Si nosotros no sacamos la fase, no va a reducir la cantidad de fase que tenemos dentro del sistema. Entonces, bueno, eso nos dice básicamente la ecuación de continuidad, que se va a conservar la masa de cada fase.
Tenemos ecuaciones de transporte de momentum para cada fase que nos van a describir cómo se va a mover, ¿no? Entonces ahorita no lo vamos a profundizar en la misma, pero básicamente lo que tenemos es un aporte convectivo de ese movimiento y un aporte difusivo o turbulento de ese movimiento. Entonces todavía no nos vamos a meter en turbulencia, lo vamos a ver al final del semestre, pero tengan en cuenta que ahorita no lo entienden, pero lo van a entender, ¿no? Bueno, aquí hay un aporte debido a la diferencia de presiones, que va a hacer que también se mueva, un aporte debido a la gravedad y un aporte que se llama en términos fuente, que es debido a otras fases que pudieran interaccionar dentro del sistema. Entonces vean aquí que el movimiento del fluido es turbulento, por lo tanto la viscosidad efectiva va a ser la viscosidad laminar más la viscosidad turbulenta, ¿no? Para el líquido o la fase acuosa, y para las otras fases no va a considerar la turbulencia, ¿no? del sistema. Entonces, eso es una suposición que nosotros estamos planteando dentro del sistema, ¿no? Este modelo que les estoy planteando va a describir un modelo físico de lo que es el horno olla, ¿sale? Entonces, por eso estamos hablando de agua o de gas o de aceite, ¿no? En la superficie, vamos, que va a simular la escoria. Bueno, ecuaciones, otras ecuaciones van a describir la turbulencia. La turbulencia es un fenómeno que hace que haya un movimiento caótico del líquido dentro del sistema. En este caso se usa un modelo que es el K epsilon realizable, que tiene dos términos: la energía cinética turbulenta, que nos va a decir dónde se van a generar esos cambios de dirección que hacen que el movimiento sea caótico, y hay un término epsilon, que es la disipación de la energía cinética turbulenta, que nos va a decir dónde desaparecen esos movimientos caóticos, ¿no? Normalmente es en la misma región, o sea, en una misma región van a aparecer y desaparecer de manera preferencial estos cambios de dirección, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que nosotros estimemos dónde va a haber esos cambios, ese movimiento caótico dentro del sistema. Y bueno, ¿se acuerdan que había un término fuente correspondiente a otro tipo de fuerzas que pudiesen llevarse a cabo dentro de nuestra transporte de momentum, ¿no? O transporte de fuerzas dentro del sistema? Entonces este término puede llevar los siguientes, ahora sí que los siguientes aportes, ¿no? Entonces el término fuente puede considerar las fuerzas de arrastre, que debido a que la burbuja se está moviendo ascendentemente dentro del fluido, el líquido ejerce una fuerza sobre la burbuja y la burbuja ejerce una fuerza sobre el líquido, ¿no? La burbuja arrastra el fluido, lo cual le va a conferir un cierto movimiento al fluido, pero además el fluido va a arrastrar la burbuja. Entonces eso es la fuerza de arrastre, ¿no? La fuerza de masa virtual, que debido a que la burbuja asciende, va a haber una capa de líquido que se va a pegar arriba de la burbuja y que va a hacer que virtualmente esa burbuja tenga mayor masa. Entonces, bueno, ese también se puede incorporar. La fuerza de empuje eh, o sustentación, que es la misma que hace que los aviones se eleven. En este caso cuando hay ¿cómo decirlo? Una diferencia de velocidades relativas entre dos extremos de una fase que está en contacto con otra. Lo que va a pasar es que va a haber un componente un componente perpendicular a ese movimiento, que bueno, se llama fuerza de empuje o sustentación, ¿no? Entonces eso nos va a hacer que la burbuja se mueva lateralmente, a pesar de que está ascendiendo por buoyancia, porque al no ser totalmente simétrica puede llegar a presentar estos cambios, ¿no? De velocidad de un lado o del otro, y eso hace que se mueva lateralmente. Además de que podemos considerar una fuerza de dispersión turbulenta, que hace que una burbuja no ascienda totalmente recta, ¿no? Sino que debido a la turbulencia misma del movimiento, va a hacer que la burbuja vaya oscilando, ¿no? Entonces esta oscilación se va a hacer más grande conforme se vaya acercando a la superficie, ¿no? Entonces esto genera una distribución de burbujas que no es totalmente lineal, ¿no? O sea, no todas van a salir
¿dónde está? Rectas a la superficie, sino que esta burbuja no sube directa, sino que puede irse para acá, puede irse para acá. La mayor cantidad va a salir en las cercanías del centro, pero sí va a haber una cierta distribución debido a esa dispersión turbulenta. ¿Sale? Entonces ahí está. Ahora, eh, nosotros ya vimos que se puede plantear un modelo matemático y se puede plantear un modelo físico, o podemos construir un modelo físico. Entonces vamos a ver unos resultados eh, que se tomaron de este sistema, de este horno olla. Entonces vean que del modelo físico nosotros podemos obtener patrones de flujo o contornos de turbulencia a partir de una técnica experimental que se llama velocimetría de imágenes de partículas. No se las voy a describir a profundidad ahorita. Básicamente lo que hacemos es sembrarle partículas a nuestro fluido y tomamos fotografías de alta velocidad. Entonces vemos el movimiento de las partículas, sabemos el tiempo que tomamos entre las fotografías, sabemos la distancia que se desplazó, podemos obtener la velocidad. Entonces eso y bueno, si tomamos muchas fotografías, podemos ver que el movimiento hay una preferencia, pero también va a haber cierto movimiento caótico, ¿no? Y eso era la turbulencia, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé, tomamos 100 fotografías y en 95 salió el vector así, en 94, en 5 salió así, entonces va a haber una cierta turbulencia aquí, ¿no? Hay un cierto grado de movimiento caótico entre una y otra. Entonces, bueno, aquí así obtuvimos los patrones de flujo y los contornos de energía cinética turbulenta. Entonces vean que aquí la inyección está justo en el centro, la inyección de gas. Es una posición que se denomina axisimétrica. Y bueno, ¿qué pasa? Inyectamos la burbuja va acelerando conforme sube a la superficie. Y llegada a la superficie, como no puede escapar el líquido, o sea, aquí es el movimiento del agua, ¿no? Entonces la burbuja sube, va arrastrando el líquido, conforme la burbuja acelera su movimiento, el líquido también va a incrementar su velocidad. Al llegar a la superficie, ese líquido que no puede escapar se va hacia los laterales del modelo, ¿no? Entonces se va hacia el lateral, se mueve lateralmente, aquí hay una pared, eh, esa pared va a impedir que el líquido siga moviéndose, entonces va hacia abajo y se reincorpora a la pluma. Esto se denomina recirculación. ¿Sale? Hay un par de recirculaciones en este plano de medición, que es justo el centro de nuestro sistema, y bueno, lo que obtenemos son estos ojos, ¿no? Entonces en el ojo va a haber mucha turbulencia, entonces aquí se va a quitar mucho el fluido, a pesar de que haya baja velocidad, ¿no? Se va a mezclar mucho el fluido, a pesar de que haya una baja velocidad relativamente, ¿no? Ahora la mayor turbulencia va a estar en la pluma, entonces es donde mejor se va a agitar. En la parte de abajo se ven dos zonas que tienen baja velocidad y baja turbulencia, esas se llaman zonas muertas. Ahí va a tardar mucho en mezclarse lo que es nuestro sistema, entonces por lo tanto nosotros queremos reducir esas mismas, ¿no? Bueno, otro resultado que podemos obtener a partir del modelo físico es el tiempo de mezclado. El tiempo de mezclado se define como el tiempo que tarda en homogenizarse el sistema tras la inyección de un pulso de un trazador eh, que nosotros podamos monitorear su concentración dentro del sistema. Entonces, bueno, nosotros en este caso inyectamos un trazador que se llama rodamina y lo monitoreamos mediante una técnica que se llama fluorescencia planar inducida por láser. Vean que tras la inyección hay una respuesta rápida, se inyectó justo en el centro, eh, que quiere decir que la concentración de esa sustancia que inyectamos se incrementa mucho porque parte de cero, se incrementa muchísimo, después empieza a reducirse, ¿no? la concentración promedio hasta un cierto límite, luego vuelve a incrementarse, reducirse y llega a entrar dentro de un determinado criterio de homogeneidad, en este caso es un 10%. Bueno, este es el tiempo de mezclado en el punto en el que entra dentro de este criterio y ya no sale. ¿Qué nos da idea esto? Nos da idea de qué tan bueno o nos cuantifica qué tan bueno es el sistema para procesar para agitar o para homogenizar la inyección de ese trazador, ¿no? Entonces nos está dando una idea de qué tan bueno es
o qué condiciones de agitación son buenas para el sistema, ¿no? Y bueno, la fluorescencia planar inducida por láser, la ventaja que tiene es que podemos visualizar cómo es que esa concentración está cambiando en nuestro plano de medición, ¿no? Es una técnica visual que se basa en la fluorescencia del trazador y que mediante un láser iluminamos un plano del sistema y podemos ver cómo se mueve el trazador dentro de ese plano, ¿no? En este caso nos permite ver la distribución de la concentración y bueno, eso nos ayuda a monitorearla, el movimiento de esa concentración y obtener el tiempo de mezclado, ¿no? Pero bueno, también nos da idea de cómo se está moviendo del sistema, ¿no? Entonces vean que aquí partimos de no tener prácticamente nada de trazador, inyectamos un pulso y al final la concentración se eleva ligeramente, ¿no? La concentración que llegamos a tener. Y bueno, otro resultado que podemos obtener de un modelo físico es el área de ojo. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que la inyección de gas desplaza la escoria de la superficie? En este caso se usó aceite de motor para simular lo que es esa escoria y podemos medir el área de ojo expuesta que vamos a tener de metal a la atmósfera. Entonces, si inyectamos mayor cantidad de gas, pues va a haber mayor cantidad de exposición de metal a la atmósfera. Se va a reoxidar más. Si inyectamos menos gas, el área de ojo se va a reducir. Si incrementamos el espesor de aceite, en este caso, pues como tiene que desplazar mayor masa, se va a reducir el área de ojo, entonces hay que tenerlo en cuenta todo eso, ¿no? También si cambiamos la posición de los tapones, no es lo mismo tenerlos en la orilla que desplazarlos hacia el centro, entonces todas esas cosas se pueden conocer mediante un modelo físico o un modelo matemático. Acuérdense que el modelo matemático siempre hay que validarlo, ¿no? En este caso se hizo modelo físico y modelo matemático de la olla. En cuanto al modelo, en la validación del modelo, esto es un contorno de distribución de la turbulencia. Eh, no es cierto, de velocidad. Es un contorno de velocidad de la olla en un plano de medición con dos tapones y bueno, vemos que la mayor velocidad se da en las plumas y en la zona de la recirculación en donde chocan las plumas, o sea, esta pluma inyecta el gas, llega aquí, se desplaza hacia acá, entonces aquí chocan ambas plumas, la de este lado, y se reincorporan, ¿no? Hay dos recirculaciones. Entonces vean que en la parte de abajo hay una zona de muy baja velocidad, en el centro de las recirculaciones hay zonas de muy baja velocidad y esta forma en general el modelo matemático la ha descrito adecuadamente, ¿no? Vemos que la mayor velocidad está en las plumas, hay una disminución de la misma en el punto en el que chocan, hay una zona muerta en el fondo del modelo y una región de baja velocidad en lo que son las recirculaciones. Entonces, como el modelo matemático se parece al modelo físico, podemos decir que el modelo matemático es válido para describir lo que es el proceso y se puede usar para analizarse, ¿no? Si vemos la fluidodinámica, vean que el patrón de flujo experimental muestra dos recirculaciones cuando se tienen dos puntos de inyección, que es un patrón de flujo muy diferente a cuando teníamos un solo punto de inyección en el centro, ¿no? Y bueno, el modelo matemático lo describe adecuadamente, ¿no? Mostrando dos recirculaciones y una zona de baja velocidad en el centro. También el modelo fue trifásico, el matemático, por lo que hay que validar cómo se distribuyen las fases. Entonces, en este caso, una de las variables que se exploró fue la inyección igual o diferenciada. Entonces, con una inyección diferenciada implica que hay mayor flujo de gas en un tapón que en otro. Eh, Aunque en general, o sea, este flujo es igual a este flujo, pero en este caso se distribuye 50-50 y en este caso se distribuye 75-25, ¿sale? Entonces eso es inyección diferenciada. Este es flujo bajo, este es un flujo alto, este es un flujo bajo, este es un flujo alto. Entonces vean que al incrementar el flujo, el área de ojo se ve incrementada, ¿no? Aquí desplazaba menos escoria que aquí.
Entonces el área de ojo se incrementa y el modelo matemático lo predice de manera adecuada, ¿no? O sea, se parecen las áreas de ojo lo suficiente como para decir que efectivamente el modelo matemático es válido para ser usado para hacer un análisis de proceso, ¿no? Entonces, ambos tienen sus ventajas y desventajas. Y bueno, en este caso lo que se hizo fue evaluar una matriz experimental eh, en donde se varió el flujo de gas, el porcentaje de escoria, que podría ser el espesor de escoria, ajá, y la distribución de flujo 50-50 o 75-25, con el fin de obtener las condiciones óptimas de operación. En este caso, minimizando el área de hoja expuesta y el tiempo de mezclado simultáneamente. Eh, Eso implica reducir lo más posible esto y reducir lo más posible esto, es decir, que se agite muy eficientemente, pero que se exponga la menor cantidad de metal posible a la atmósfera. Entonces, bueno, los resultados son un frente de Pareto, así se denomina esto, que nos va a dar varios puntos con condiciones óptimas, dependiendo de si queremos un menor tiempo de mezclado o una menor área de ojo expuesta. Eh, si queremos una menor área de ojo expuesta, existen estas condiciones. Si queremos un menor tiempo de mezclado, existen estas condiciones. En general, lo que varió fue el flujo, ¿sale? Este frente de Pareto, todos los puntos están en concordancia con que se use inyección diferenciada y un espesor elevado de escoria, pero lo que varía entre punto y punto es el flujo de gas. Entonces, flujos bajos de gas, lo que van a hacer es que el tiempo de mezclado sea relativamente alto, pero con una área de ojo expuesta baja. Y flujos de gas elevados van a hacer que el tiempo de mezclado se vea reducido porque la agitación se ve promovida, pero el área de ojo expuesta también se ve incrementada, ¿no? Entonces, básicamente esos son los resultados que se obtienen. Entonces, un análisis de proceso que nos permite evaluar el efecto de diversas variables sobre el desempeño de nuestro reactor en estudio, ¿no? Entonces, bueno, en un futuro ustedes van a poder realizar ese análisis de proceso llegado el momento, ¿no? Entonces van a poder hacer un modelo matemático que describa un proceso metalúrgico muy eficientemente, ¿no? Es el objetivo que tenemos en la última materia de esta seriación. Entonces, bueno, muchachos, eso sería todo por esta clase. Es solo un ejemplo para que vean que sí se puede aplicar lo que van a ver en un futuro. Ahorita en esta primera clase que es introductoria vamos a ver otro tipo de cuestiones. Al final sí vamos a meternos un poquito con software CFD, pero muy poquito, ¿no? Nada más como un ejemplo para que ustedes vean cómo se usa. Bueno, sería todo por esta clase. Nos vemos la siguiente. Un saludo a todos. Hasta luego.